La Segunda Guerra Mundial es sin duda el conflicto más terrible por el que ha tenido que atravesar la humanidad. Entre 55 y 60 millones de víctimas. 27 millones del total, 27 millones corresponden a los rusos, a la Unión Soviética. Y lo cierto es que el Ejército Rojo lo tuvo muy difícil en aquel periodo, entre 1939 y 1945. En efecto, fallecieron millones de personas, millones de soldados, que poco más o menos eran campesinos, y mal dirigidos, porque como ya todo el mundo sabe, Stalin, el terrible dictador soviético, procuró unas purgas en el año 1936 que dieron al traste con la vida de más de 40.000 oficiales cualificados. 40.000 oficiales cualificadísimos que hubiesen llevado una estupenda dirección de ese Ejército Rojo, pero Stalin era receloso y siempre que pensaba que alguien no era afín al régimen comunista, que era desafecto con sus intereses, porque el régimen comunista era Stalin, él era ante todo el dictador de la Unión Soviética, pues siempre que pensaba que alguien no iba en la misma línea, lo ejecutaba. Y de esa manera 40.000 estupendos oficiales murieron en ese periodo 1936-1939, pero también en la Segunda Guerra Mundial. Fijaos que de los 5 mariscales de campo, 3 fueron ejecutados. Bueno, pues uno de los incluidos en la lista, uno de los candidatos a ser purgado, era Georgi Zhukov, el gran mariscal, el gran general soviético. Desde luego uno de los más carismáticos, más populares de toda la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta que eran enemigos íntimos, pero Stalin ante todo, cauteloso, pues no decidió ejecutar a Zhukov porque en julio de 1939 los japoneses invadieron Mongolia. Y como aliado de la Unión Soviética, pues Mongolia debía ser defendida. En consecuencia, Georgi Zhukov se libró por los pelos de ser masacrado por los comisarios políticos de Stalin. Y en Mongolia comenzó una carrera fulgurante para Zhukov. Victorias ante los japoneses y después en el escenario del Frente del Este, todos recordamos sus decisivas actuaciones en Leningrado, en Stalingrado, la gran batalla, en la defensa de Moscú y posteriormente la caída de Berlín, la capital germana. El 2 de mayo de 1945, los defensores de Berlín capitulaban. Zhukov había obtenido una grandísima victoria. En todo este tiempo, siempre pensó en grandes ofensivas. Zhukov se caracteriza por ser el general de las grandes ofensivas, ofensivas masivas, con decenas de divisiones de infantería, cientos de aviones, miles de carros de combate. Hasta que no se sentía preparado, no lanzaba el contraataque, el contragolpe, el ataque. Bueno, pues en estos años, Georgi Zhukov siempre tuvo una maletita hecha por si acaso algún día los comisarios políticos de la Unión Soviética llamaban a su puerta. O por si alguien le daba el soplo de que iba a ser detenido y ejecutado para poder salir huyendo. A ese grado llegaba la desconfianza mutua entre Stalin y Zhukov. Ya veis, Zhukov, gran héroe nacional de la Unión Soviética y sin embargo siempre pendiente del pelotón de fusilamiento. Como decía, el 2 de mayo de 1945, los nazis se rinden en Berlín y en Moscú se prepara el gran desfile de la victoria. Un gran acontecimiento, con un escenario propicio, la gran Plaza Roja de Moscú. Y al fondo el Kremlin, la fortaleza, aquel inmenso bastión levantado en tiempos de Iván III. Bien, pues Stalin tenía que rendir honores a su héroe, a Zhukov, pero como digo, el recelo, la envidia estaban más que presentes. Stalin quería ser aclamado por su pueblo. Le había costado mucho sacrificio conseguir ser uno de los vencedores de esa Segunda Guerra Mundial. Y había estado ensayando con un caballo blanco. Y está la famosa anécdota del caballo blanco. Bien, pues Joseph Stalin había ensayado con ese caballo, pero con resultados catastróficos. El caballo lo había desmontado en varias ocasiones y bueno, pues incluso sufrió algún golpe que hizo temer por la integridad física del dictador soviético.
Parecía un caballo salvaje, no quería ser montado por Stalin. Yo le comprendo. Pues ¿qué diréis que hizo Stalin? Pues lo más sencillo. Llamó a Georgy Zhukov y le dijo: este caballo blanco ha sido preparado para ti. Quiero que lo montes mañana en el desfile de la victoria. Georgy Zhukov ignoraba que ese cuadrúpedo había desmontado a Stalin, pero él lo montó y salió a ese desfile de la victoria encabezando las tropas que habían ganado a los nazis, que habían vencido a los nazis. Qué curioso, ese día el caballo, antaño salvaje, el caballo que había desmontado a Stalin, permaneció dócil durante todo el desfile. Es una de esas imágenes históricas, Georgy Zhukov montando ese caballo blanco cedido amablemente por Stalin. ¿Qué pretendía Stalin? Pues seguramente que Zhukov hiciera el ridículo cayendo del caballo